Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el teorema de Bayes, probabilidad total, probabilidad condicionada y probabilidades a priori y a posteriori. Mi nombre es Gabriela Taipe. Primero, ¿qué es una probabilidad condicionada? Es la forma en que cambia la probabilidad de un suceso A cuando se sabe que otro suceso B ha ocurrido. A esta probabilidad se le denomina la probabilidad condicional del suceso A, dado que el suceso B ha ocurrido. Entonces, A y B son dos sucesos cualquiera, pero que se encuentran en un mismo espacio muestral. Tal es que la probabilidad de B debe ser mayor a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcular la probabilidad de obtener un 6 al tirar un dado, sabiendo que ha salido par. Como sabemos, el dado tiene 6 caras. Y aquí tenemos dos restricciones, digamos. La primera nos dice que A es igual a 6 y la segunda que B es un número par. Entonces calculamos que A se ha dado A sabiendo que ha ocurrido el suceso B, que significa que es par. Entonces, se da la probabilidad de 6 y es par. Es decir, sabemos que los casos favorables sería 1 y los eventos posibles serían 6 en el primer caso donde nos dice que ha salido el número 6. En la parte de abajo, en cambio, que sea par. Y como tenemos en casos favorables, 3, debido a que tenemos el 2, el 4 y el 6, y el espacio total sería sobre 6, dándonos un resultado de 1/3. Ya, ¿qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo una información de antemano sobre este suceso. Se dice que el teorema de Bayes es igual a la inversa de la probabilidad total. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo además que este A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes, como lo había dicho, se entiende como la inversa de la probabilidad total. Y aquí tenemos la siguiente fórmula que en el ejercicio se explicará de mejor manera, donde aquí tenemos ya lo que es la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. ¿Pero qué es eso? La probabilidad a priori es la probabilidad de la cual se parte antes de efectuar un experimento que puede arrojar nueva información sobre dicha probabilidad para obtener luego la probabilidad revisada o a posteriori. En cambio, la probabilidad a posteriori es una probabilidad donde se calcula con base en datos que ya son conocidos, después de hacer un experimento o un proceso. Aquí les daré un ejemplo. Se tienen 3 urnas, cada una de ellas contiene un número diferente de bolas blancas y rojas. En la primera urna tenemos que son 3 bolas blancas y 2 rojas. En la segunda urna tenemos que son 4 blancas y 2 rojas. Y en la tercera urna tenemos que son 3 rojas, es decir, no hay blancas. Se realiza el siguiente experimento aleatorio, que alguien elija al azar una, con la misma probabilidad de una de las 3 urnas y saque una bola. Entonces, a priori, solo sea que saque una de las 3. Entonces sería de la primera urna sería 1/3, de la segunda urna sería 1/3 y de la tercera urna igual sería 1/3. Pero a posteriori ya nos condiciona de que además de que se saque de una urna, esta tiene que ser blanca. Entonces aquí ya nos da 1/19, de la segunda urna 10/19 y de la tercera urna 0, debido a que no tenemos ninguna blanca en la misma. Además, la distinción entre una probabilidad a priori y una probabilidad a posteriori es relativa, debido a que una probabilidad a posteriori
vuelve a ser a priori con relación a un experimento siguiente. Ya. ¿Qué es el teorema de la probabilidad total? Nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de las probabilidades condicionadas. Aquí vemos que la probabilidad de B está sujeto a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B conociendo a A sub 1, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionada a A sub 2, y así sucesivamente, donde tendríamos la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B condicionada a A sub n, sabiendo que A1, A2, A3 hasta AN es un sistema completo de eventos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinto de cero, y B sea un evento cualquiera del que se conoce la probabilidad de condicional. Ya. También sabemos que el teorema de probabilidades totales hace inferencia sobre un proceso B a partir de los resultados de un suceso A. Por su parte, Bayes calcula en cambio la probabilidad de A condicionado a B. Por eso se dice que son lo inverso. Aquí les explicaré mejor con un ejemplo. Ya, nos dice, en una población de cierta especie de cervios, el 43% de los adultos son machos. Entonces aquí ya tenemos una condición. Y el 57% son hembras. Aquí sabemos que o es macho o es hembra, pero no puede ser macho y hembra a la vez. Entonces son unas particiones del espacio muestral. Se sabe que el 11% de los adultos machos y el 4% de las hembras adultas sufren de una afección ocular. Entonces, este también va a ser un dato que nos servirá para resolver el ejercicio. Ya. Se supone que se captura al azar un ejemplar adulto y se pide A, determinar la probabilidad de que tenga alguna afección ocular. B, si el ejemplar capturado padeciera una afección ocular, ¿cuál sería la probabilidad de que fuera macho? Para ello, vamos a resolver lo siguiente. Ya, como primer punto vamos a tener a A sub 1 ser macho y a A sub 2 ser hembra. Como les había dicho, son cosas que es o lo uno o lo otro, pero no ambos al mismo tiempo. Entonces la probabilidad de que sea macho es del 43%, es decir, 43 sobre 100, que equivale a 0.43. Y la probabilidad de A sub 2 de ser hembra es del 57%, que equivale a 57 sobre 100, que es 0.57. Ya, vamos a tomarle como B, A padece una afección ocular. Ya, aquí ya tenemos con una condición, porque ya nos da que el espacio está dividido en machos y hembras. Entonces es la probabilidad de que padezca una afección ocular y sepamos que este es macho. Como ya nos da el ejercicio el 11%, este equivale al 0.11. En cambio, que este padezca afección ocular y sepamos que es mujer es un 4%, que equivale a 0.04. Ya. El literal A nos pide determinar la probabilidad de que tenga alguna afección ocular. Entonces, a este literal le ocuparemos el teorema de probabilidad total, donde nos pide la probabilidad de B, y B ya habíamos puesto que es lo de afección ocular. Entonces, la fórmula sería la probabilidad de que tenga una afección ocular y sepamos que es macho por la probabilidad de que sea macho más la probabilidad de que tenga una afección ocular sabiendo que es hembra por la probabilidad de que sea hembra. Aquí reemplazamos con los datos que ya nos da el ejercicio, que es 0.11 por 0.43,
que equivale a lo de machos, más 0.04 por 0.57, que equivale a hembras, dándonos así un resultado de 0.0701, que esto sería la probabilidad de que tenga alguna afección ocular. Esto no nos especifica si es macho o hembra. En cambio, la B nos dice si el ejemplar capturado padeciera una afección ocular. ¿Cuál sería la probabilidad de que fuera macho? Aquí ya nos dice que es macho. Entonces, para esto sí ocupamos el teorema de Bayes, donde nos dice que la probabilidad de que sea macho y sabemos que tiene una afección ocular. Entonces, como nos dice y que tenga una afección ocular, ocupamos una intersección, es decir, la probabilidad de que sea macho y la probabilidad de que tenga una afección ocular sobre el espacio total, que sería que padezca una afección ocular. Para esto, primero sacamos lo contrario, para llegar a lo que nosotros queremos. Es decir, que padezca una afección ocular y sea macho, que prácticamente es lo mismo en la parte superior. Entonces, arriba nos dice que tenga una afección, la probabilidad de que tenga una afección ocular y sea macho sobre la probabilidad de que sea macho. Entonces, la probabilidad de que sea macho A sub 1 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, nos queda que la probabilidad de que padezca una afección ocular y sea macho, sabiendo que es macho, por la probabilidad de que sea macho. Y aquí tenemos que la probabilidad de B y A sub 1, por la ley conmutativa, esta que vemos aquí, es igual a esto. Como tenemos el igual, podemos reemplazar la parte de arriba con lo siguiente, quedándonos de la siguiente forma. La probabilidad de que padezca una afección ocular, sabiendo que sea macho, por la probabilidad de que sea macho sobre la probabilidad de que tenga una afección ocular. Como estos datos ya teníamos, los reemplazamos, que sería 0.11 por 0.43 sobre la probabilidad de que tenga una afección ocular, que equivale a lo que calculamos en el literal A, que es 0.0701, dándonos así como resultado a 0.6748. Aquí son algunos links que hemos ocupado para la investigación que se ha dado en este momento. Espero que sea de su agrado y muchas gracias.